Son las 9:01 de la mañana de este lunes 8 de julio del año 2024. Y en este momento usted está sintonizando en conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede sintonizar escuchar, mejor dicho, en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Y esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí recibo el saludo, de Guillermo Useche en un Puerto Ordaz lluvioso, Luis Rojas en Cabimas, donde hay mucho sol, Carlos Cuevas de visita en Miami, bienvenido. Carmen Salas está en Bogotá, Douglas Isturiz en El Salvador, Hugo Bosqueán en Játiva, España, Xavier Míguez en Barcelona, España, José de Villa en Maracaibo, Henry Moreno en Atlanta, Jorge Anaya en Viña del Mar, Rafael Rico en Barcelona, España, Nelsa Vivas nos saluda desde Caracas, igual que doña María Alicia Cifontes, Magali Hernández en Dublín, María Morales en Maracaibo, Chere Ramos en Caracas, Juan Bautista González también en Caracas, Francis Manuel Coromoto, buenos días, Carlos Nieto manejando su camión en Wellington, Florida, Juan Acuña, también en su camión, pero no dice, aquí está en Grove City, Ohio. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. María Alejandra Alfonso en Gainesville. Carlos Arteaga, buenos días. En fin, saludos a todos, gracias por reportar. Maru está en La Puerta, Estado Trujillo, y Marino Vera en Orlando. Rubén Núñez en Lima, gracias a todos, son tantos, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días, Laura, Carlos y toda la audiencia. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz lunes. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid, en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz inicio de semana para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. No puede ser que no te abras tú mismo el micrófono. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 8 de julio, es el día de San Procopio, de los santos monjes abrahamitas, de San Adriano III Papa, de San Áquila, San Auspicio de Tul, San Colomano de Turingia y San Disibodo de Renania. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que para el día de hoy la luna está creciente en Leo, o sea que hoy puede ser un día extraordinariamente beneficioso y provechoso. La luna de Leo es la luna en la que le reconocen a usted todo lo que, todos los esfuerzos, todos los méritos se los van a reconocer en el día de hoy. Buena luna para lanzar un producto al mercado, para buscar, todo el que busca reconocimiento tiene hoy su día. Luna creciente en Leo, Sol en Cáncer, este lunes 8 de julio del año 2024. Día Mundial contra las Alergias. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Los Ángeles con el analista Hernán Molina. Con él vamos a conversar sobre Joe Biden, su insistencia en permanecer en la campaña electoral, en aspirar a la presidencia, cuando ya cada día son más los sectores dentro del Partido Demócrata que piden que se haga a un lado. Luego iremos a Caracas para conversar con el politólogo John Magdaleno. Si se da una transición en Venezuela, ¿cuáles serían las condiciones para esa transición? Vista, pues, que para muchos es un hecho
irreversible la victoria de Edmundo González, la victoria opositora en las elecciones del 28 de julio, si son estas unas elecciones limpias, transparentes. Y si no lo son, ¿qué pasa? Luego iremos a Londres para conversar con el politólogo, profesor en la Universidad de Londres, Francisco Carballo. Con él vamos a abordar la victoria de Keir Starmer, el nuevo primer ministro, en la victoria laborista en el Reino Unido, y lo que ocurrió sorpresivamente en la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias en Francia, donde el partido que había ganado en la primera vuelta de la extrema derecha, el partido de la señora Le Pen, ha caído al tercer lugar y la izquierda pasó al primer lugar. ¿Qué significa esto? Vamos a ir a Sao Paulo, en Brasil, para conversar con el periodista Paolo Manso. Jair Bolsonaro acusado de lavado de dinero y asociación criminal. Y en Caracas vamos a abordar con el periodista Carlos Quintero la situación de la Vinotinto, que con todos los honores pues terminó fuera aún estando invicta, porque el juego oficialmente fue un empate frente a Canadá. Claro, perdió en los penales. Y hoy vamos a conversar con María Trina Burgos. Le damos la bienvenida a la abogada experta en temas migratorios, María Trina Burgos. Ella nos va a visitar aquí en el estudio y usted podrá hacer las preguntas que quiera llamando al 305-344-1071 a las 10:20 de la mañana será esta conversación. Ese es el programa que hemos preparado. ¡Ay, el foro! ¿Qué es un chantaje emocional? ¿Cómo detectarlo? ¿Alguna vez a usted le han manipulado emocionalmente? ¿En qué consiste esto? Lo vamos a abordar con dos psicólogas, Rosalina Herrera Martínez en Bogotá y Fabiana Ortega Domínguez en Ciudad de México. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, lunes 8 de julio. El 8 de julio de 1839 nació John D. Rockefeller. Llegó a ser el hombre más rico del mundo. El fundador y presidente de la Standard Oil, que llegó a manejar el 90% de la producción y distribución de petróleo en los Estados Unidos. La Standard Oil, hoy por hoy, es la ExxonMobil Corporation. Falleció John D. Rockefeller en 1937 a los 97 años. Caray, longevo de verdad. El 8 de julio de 1889, los reporteros Charles Down, Edward Jones y Charles Bergstresser fundan The Wall Street Journal, el periódico que es referente pues de lo que es el movimiento bursátil y la situación económica. Charles Down y Edward Jones, de donde viene el Dow Jones. Y siguiendo con los Rockefeller, el 8 de julio nació el nieto, Nelson Rockefeller, quien fue un político aquí en Estados Unidos, llegó a ser vicepresidente, falleció en el año 79 a los 71 años. Hoy cumple 73 Angelica Houston, la hija de John Huston, destacadísima actriz. El 8 de julio de 1955, Ernesto Guevara conoció a Fidel Castro en México, en el exilio mexicano, y se incorporó como médico a la expedición guerrillera que zarpó en el Granma para llegar a Cuba y derrocar a Fulgencio Batista. El 8 de julio de 1967, a los 53 años, muy joven, falleció Vivien Leigh, una gran actriz británica, famosa por haber hecho el papel de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, Blanche Dubois en un tranvía llamado Deseo, con Marlon Brando. Fue muy, muy popular en su momento. Esto tiene que, yendo al mundo del fútbol y luego de ese sabor amargo que nos dejó la derrota del viernes con los penales. Pues bien, el 8 de julio de 1982, hace 42 años, en Sevilla, en el Mundial de España,
se llevó a cabo la primera definición por penales en un mundial y se enfrentaron, decidieron por penales Alemania Federal, cuando eso todavía había una Alemania Federal y una Alemania comunista, y España, y terminó ganando Alemania. El 8 de julio de 1984 falleció en Caracas a los 82 años el cardenal José Humberto Quintero, José Humberto Cardenal Quintero, así les llamábamos antes a los cardenales. Fue el primer cardenal venezolano. El 8 de julio de 1994 falleció Kim Il-sung, el creador de la ideología Juche, el líder supremo de la República Popular Democrática de Corea. Le sucedió su hijo Kim Jong-il y a la muerte de este sucedió el nieto, quien es el actual Kim Jong-un. Lo curioso es que se asume que Kim Il-sung sigue vivo o sigue siendo el líder de la revolución norcoreana, de manera tal de que se le rinde honores, se le presentan cartas credenciales a Kim Jong-un a nombre del abuelo. El 8 de julio del 2014, otra noticia de fútbol. El 2014 fue el mundial de ese año, se llevó adelante hace 10 años en Brasil. Y el 8 de julio, Alemania humilló a Brasil 7-1 en su propio país, en su propio terreno. Todavía los brasileños están llorando esa debacle. Y el 8 de julio, en Nara, Japón, ocurre el asesinato del entonces primer ministro japonés Shinzo Abe. Recuerdo perfectamente pues cuando transmitimos esto para ustedes. 8 de julio de 1914 nació uno de los grandes cantantes del jazz, Billy Eckstine. That Old Devil Called Love. Ese viejo diablo llamado amor. Falleció en 1993 a los 79 años. El 8 de julio de 1958, la Recording Industry Association of America, la RIAA, otorgó el primer disco de oro. Y ese primer disco de oro se le dio a la banda sonora del musical Oklahoma. El primer sencillo fue para Perry Como por Catch a Falling Star. Estamos hablando del primer disco de oro por 1 millón de ventas. Y hoy está cumpliendo 57 años Charlie Cardona. El editorial con César Miguel Rondón. Qué problema tan serio la senilidad. Y qué problema tan serio la tosudez senil. Cuando todos conocemos, hemos tenido a alguien ya de mucha edad en la familia que es terco, y uno le dice algo y se empeña en que sea al revés. Cuando se limita esto al ámbito familiar, es incómodo para los miembros de la familia. Es un problema para los miembros de la familia. Pero cuando este problema se da en un país y este ocurre ser el más poderoso de la tierra, el problema no es solo de los ciudadanos de ese país, sino de todo el mundo. Porque lo que decida el viejito, pues va a afectarnos a todos. Evidentemente estoy hablando del presidente Joe Biden, quien luego del muy penoso y lamentable debate en la noche del 27 de junio, pues evidenció severos problemas de senilidad, y desde ese momento le han pedido, sobre todo prominentes militantes y dirigentes del Partido Demócrata, que por favor se haga a un lado para dejar otra opción. El pasado viernes le dio una entrevista en ABC a George Stephanopoulos. Para muchos esa entrevista era la gran oportunidad para disipar las angustias, pero ocurrió exactamente lo contrario. Le pregunta Stephanopoulos: ¿es usted hoy el mismo hombre que cuando asumió el cargo hace 3 años y medio? La respuesta:
En términos de éxitos, sí. También fue el tipo que elaboró un plan de paz para el Medio Oriente, que puede estar llegando a buen término. También fue el tipo que expandió la OTAN, también fui el tipo que hizo crecer la economía. Todas las cosas individuales que se hicieron fueron ideas que tuve o cumplí. Pero evidentemente no respondió a la pregunta. ¿Discute usted que ha habido más errores, especialmente en los últimos meses?, pregunta Stephanopoulos. ¿Puedo correr 100 en 10 planos? No, pero todavía estoy en buena forma, fue la respuesta. ¿Eres más frágil?, insistió Stephanopoulos. No, respondió él. ¿Tiene usted la capacidad física y mental para hacerlo durante otros 4 años? Creo que sí. No me presentaría si no lo creyera. Mira, me postulo de nuevo porque creo que entiendo mejor lo que hay que hacer para llevar a esta nación a un nivel completamente nuevo. Estamos en camino y mira, la decisión tomada recientemente por la Corte Suprema sobre inmunidad, ya sabes, el próximo presidente de los Estados Unidos, no se trata solo de si él o ella sabe lo que están haciendo. Se trata de un conglomerado de personas que toman decisiones. Se trata del carácter del presidente. El carácter del presidente determinará si esta Constitución se emplea o no de la manera correcta. Respuesta evidentemente confusa. Stephanopoulos insiste y le pregunta a nivel personal si estaba siendo honesto consigo mismo el presidente Biden sobre su capacidad física. ¿Es usted honesto? Sí lo soy, porque, George, lo último que quiero hacer es no poder cumplir con eso. Creo que, como dicen algunos economistas y especialistas en política exterior, si me detengo ahora, pasaría a la historia como un presidente bastante exitoso. Nadie pensó que podría lograr lo que hicimos. Y leo las respuestas tal cual como fueron transcritas. Lo que queda claro es que no va a retirarse por más del empeño de otros. Si el Señor Todopoderoso bajara y dijera, Joe, sal de la carrera, sal de la campaña, yo saldría de la carrera. Pero el Señor Todopoderoso no va a bajar. Fue su última respuesta. En fin, lo dije, es un problema de todos. Son las 9:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias más importantes de este lunes 8 de julio. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 9:23 de la mañana. María Trina Burgos es abogada de inmigración venezolana para los venezolanos. Ella está certificada para ejercer en todo el territorio de los Estados Unidos, en los 50 estados, y ella te va a acompañar en cada paso del complejo proceso migratorio. Si quieres permanecer legalmente en el país, consúltala por el 305-468-0044. María Trina Burgos tiene más de 25 años de experiencia en el área de inmigración. Te proporciona los servicios de asilo, ciudadanía y visa de trabajo, entre otros. Y María Trina va a estar con nosotros en el programa a las 10:20 de la mañana para atender tus preguntas. Puedes llamarla al 305-344-1071, que es el teléfono aquí en el estudio. 305-344-1071, María Trina Burgos, abogada de inmigración venezolana. Y a las 9:25 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. El huracán Beryl tocó tierra en la costa central de Texas, cerca de Mata Gorda, en la mañana de hoy, temprano, con peligrosas marejadas ciclónicas y fuertes vientos. La poderosa tormenta causó al menos 11 muertos a su paso por el Caribe camino a Texas. Más de 1.500.000 clientes quedaron sin electricidad en el estado. Muchas de esas interrupciones se produjeron a lo largo de la costa del Golfo, donde el huracán de categoría 1 tocó tierra. Según el web de seguimiento, al menos 650 vuelos fueron cancelados en Houston hoy en la mañana, cuando el huracán está azotando la región. Los líderes de la OTAN inician mañana la 75ª cumbre en el aniversario de la Alianza Atlántica, dispuestos a aprobar un paquete de apoyo a Ucrania a largo plazo para su defensa ante Rusia
y para reforzar los pactos con socios globales, en especial en el Pacífico. Los festejos de la cumbre en Washington entre mañana 9 y el 11 de julio para conmemorar la firma del Tratado de 1949, por el cual 12 gobiernos se comprometían a ayudarse mutuamente en caso de agresión externa, para celebrar los logros de la alianza. Hoy tiene más socios que nunca, 32 países, y otros tocando a sus puertas. Hasta 23 de ellos, 14 más que hace un lustro, cumplen los objetivos de gastos en defensa del 2% del PIB nacional. Como ha ocurrido en ediciones anteriores, están invitados los 4 gobiernos afines en Asia-Pacífico: Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. La alianza izquierdista Nuevo Frente Popular de Francia ganó la mayor cantidad de escaños en la ronda final de las elecciones legislativas de ayer en la segunda vuelta. La noticia fue un revés para el Partido Nacionalista Populista Agrupación Nacional, que ocupó el primer lugar en la primera ronda la semana pasada, pero ayer cayó al tercer lugar detrás de la coalición centrista del presidente Emmanuel Macron. El Nuevo Frente Popular, liderado por Jean-Luc Mélenchon, es un conjunto de partidos de izquierda que incluyen grupos socialistas y comunistas comprometidos a revertir las reformas de las pensiones de Macron. Con una participación electoral estimada en 67%, la tasa más alta de Francia en 40 años, el Nuevo Frente Popular obtuvo 178 escaños en la Asamblea Nacional, mientras que la alianza centrista del presidente Macron obtuvo 156 y la agrupación nacional de Marine Le Pen quedó en tercer lugar con 143. Gabriel Attal dimite, pero sigue como primer ministro para gestionar los asuntos corrientes. Se espera que las negociaciones para su reemplazo duren semanas. Si bien Macron había convocado elecciones parlamentarias anticipadas para este mes, se ha comprometido a retener la presidencia hasta el final de su segundo mandato en el 2027. En la India, el primer ministro Narendra Modi se reunirá con el presidente Vladimir Putin cuando salga de visita a Rusia, hoy por primera vez en 5 años, en un periodo en el que Moscú está profundizando su aceptación del rival de Nueva Delhi, China. Altos diplomáticos indios dicen que el viaje tiene como objetivo enviar una señal de que las dos partes siguen siendo cercanas. Sus vínculos se remontan a la Guerra Fría y Rusia es el mayor proveedor de armas y petróleo de la India. El líder chino Xi Jinping reiteró su llamado a un alto al fuego en Ucrania durante una reunión sorpresa con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien ha molestado a Europa con una supuesta misión de paz. Xi dijo que la prioridad ahora debería ser una desescalada lo más rápido posible, según un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Pekín. En Venezuela, habitantes de la población de Cumanacoa, en el estado Sucre, protestaron ayer en la tarde en reclamo de la falta de atención gubernamental para quienes se vieron afectados por las inundaciones ocurridas a comienzos de esta semana y por la falta de agua potable. El sábado, Cumanacoa recibió la visita del gobernador de Sucre, Gilberto Pinto, a quien algunos de los damnificados increparon e hicieron que se fuera del lugar. Los habitantes que sufrieron el desastre de Beryl en su paso por Cumanacoa se manifestaron contra las autoridades del régimen de Nicolás Maduro por no ayudar al pueblo en su momento y haber contribuido a la crisis que derivó el paso de la tormenta, según reportes desde el sitio. En Israel, la plataforma que representa a los familiares de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza pidió hoy lunes al primer ministro Benjamín Netanyahu que retroceda su viaje a Estados Unidos para dirigirse a una sesión conjunta del Congreso hasta lograr un acuerdo de liberación de rehenes con Hamás. Netanyahu tiene la libertad de viajar a donde quiera. Los rehenes no, dijo el grupo en un mensaje en el que implora al primer ministro que dé prioridad a las negociaciones en el Cairo. Está previsto que el mandatario israelí viaje a Washington el 24 de julio para intervenir ante una sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso, tras recibir una invitación de los líderes parlamentarios tanto del Partido Demócrata como el Republicano. Regresando a Venezuela, miles de opositores clamaron el sábado por un cambio
durante una concentración en el estado Barinas, tierra natal del fallecido Hugo Chávez. La líder opositora María Corina Machado, protagonista de la campaña por las presidenciales, acompañó en la tarima a Edmundo González Urrutia. Ambos le hablaron a una multitud eufórica en este estado que fue un bastión del chavismo por más de 2 décadas, hasta que la oposición ganó la gobernación en los comicios del año 2021. Aclamado al igual que Machado, Edmundo González aseguró que sí se puede lograr el cambio. Me comprometo con el apoyo de todos ustedes a luchar desde el primer día para acabar con esta situación producto de la desidia y la corrupción. Llevan 25 años prometiendo y mintiendo. Llevan 25 años prometiendo y destruyendo, cita textual para González Urrutia. Mientras, patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN grabaron a los asistentes y a los periodistas que cubrían la jornada. La primera esposa de Fidel Castro, Mirta Díaz Balart, murió a los 95 años, según anunció su nieto, Fidel Antonio Castro Smirnov, en su cuenta X. Mirta Díaz Balart, quien vivía en España, era la madre de Fidel Castro Díaz Balart, conocido como Fidelito, el hijo mayor de Fidel Castro, quien se suicidó en 2018. Hija de un político cubano de la década de los 40, Mirta Díaz Balart se casó con Fidel Castro en 1948 y se divorciaron en 1955. El presidente Joe Biden enfrenta un creciente escrutinio sobre su candidatura a la Casa Blanca dentro de las filas demócratas cuando los legisladores regresan al trabajo esta semana. El presidente ha tratado de reunir a sus partidarios en sus paradas de campaña y una cumbre de la OTAN en Washington esta semana podría ayudarle a demostrar resistencia y energía. La campaña ha añadido más viajes para el presidente, en un intento por contrarrestar parte del drama interno del partido. Biden se dirigirá a Detroit el 12 de julio y a Austin el 15, seguido de Las Vegas para la conferencia de la National Association for the Advancement of Colored People. Mientras, el médico Sanjay Gupta de CNN dijo que es hora de que Biden se someta a pruebas cognitivas y neurológicas detalladas y comparta los resultados, cosa que por lo visto no está dispuesto a hacer. Ya que entramos en el tema, vamos hasta la ciudad de Los Ángeles, donde está el analista Hernán Molina. Hernán, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana, muchas gracias por el madrugonazo. No, por supuesto, siempre un gusto estar contigo, César Miguel. A ver, mi primera pregunta, ¿qué impresión te dejó la entrevista del viernes del presidente con George Stephanopoulos en ABC? El presidente sufre de una negación bastante fuerte de dónde está él personalmente, y yo creo que esta negación, esta falta de energía que se necesita para convencer a la gente que uno está a cargo de sus propios dones, de su propia realidad, y que tiene lo que en inglés ahora está muy de moda llamar que tiene agency, que uno tiene gerencia, que uno es agente de sí mismo. Y yo creo que también eso está reforzado por, lamentablemente, la gente que está alrededor de él, que por protegerlo no están siendo, al menos públicamente, obviamente, no están siendo lo suficientemente claros ni directos con el presidente para recordarle que estos son 4 años más a partir del próximo enero. Sí. Y yo creo que lo que vimos el jueves, el día del debate, que fue el jueves de la semana pasada, yo creo que a mí me dejó con mucha bronca, y te hablo más al respeto, pero quiero ser sucinto en mi respuesta. Cuando hablas de las personas que le rodean, ¿qué rol juega en esto su esposa, la doctora Jill Biden? Y a eso me refiero, porque nosotros que somos públicos realmente, porque no estamos en la Casa Blanca, no vivimos con Biden, no trabajamos cerca de él. Yo creo que varios nos encontramos con un presidente desorientado, un presidente que no está alerta, presidente que le cuesta responder, reaccionar a tiempo,
pero esto la persona que está al lado de él lo tiene que obviamente observar, lo tiene que notar. Y no, no está obviamente limitado a Jill Biden, está a todo su staff. Y ahora empiezan a salir las voces en forma anónima de que el presidente después de las 4 de la tarde no puede funcionar, que está limitando sus actividades porque está cansado. Entonces, esta es la gente que tiene que hablar sin miedo a perder su posición de poder. Obviamente Jill Biden no va a perder su posición de poder porque es la esposa de él, pero los que están, que son el jefe de asesores, los asesores mismos principales, son los que tendrían que tener una conversación, si no la tuvieron ya, y decirle al presidente. Lo que pasa es que yo también siento, y creo que en la entrevista con George Stephanopoulos, él fue muy... demostró una diplomacia, un tacto para hacer las preguntas. Sí. El presidente está negado. El presidente está convencido de que él lo puede hacer. Y yo creo que eso es esa falta de autocrítica, esa falta de realidad es perjudicial. Y es perjudicial no solo para él como candidato, sino para el país. Porque del otro lado tenemos un tirano en ascenso que tiene ideas para su próximo gobierno que realmente van en contra de las ideas de libertad republicana y de democracia que abrazamos todos, ¿no? ¿Qué puede ocurrir, Hernán? Bueno, yo creo que este murmullo a voces altas que está sucediendo obviamente en el Partido Demócrata, ayer una llamada en conferencia con el bloque demócrata en la Cámara de Representantes, más y más voces están saliendo a pedir que Biden dé un paso al costado. Yo creo que dar un paso al costado cuando estamos al 8 de julio y la convención es en semanas y las elecciones son 3 meses ahora, es muy difícil porque hay que instalar un nuevo candidato. Supongamos que sea Kamala Harris la candidata de última, ¿no? O sea, ella está instalada, pero no está instalada bien, porque no viene de un ticket, no viene de un dúo que tiene el aplauso de la gente, que la gente los apoya ostensiblemente. Los dos tienen problemas de popularidad. O sea, reemplazarías a uno malo por uno que no es mejor. Entonces yo no lo veo bien. Y los otros que están en baraja tendrían que diseñar toda una campaña en una cuestión de semanas, y yo creo que el riesgo es tan alto como mantener a Biden. De manera tal de que la encrucijada o el dilema para los demócratas es perder o perder. Mira, yo en este momento no veo cómo Biden puede ganar, sobre todo cuando la gente todavía no percibe el alivio de la baja de la inflación, por ejemplo. No veo cómo la gente que hoy día su economía doméstica todavía sigue siendo salpicada por cosas que los precios de las cosas en relación a lo que ganan siguen siendo a desventaja, y un presidente que no es popular, un presidente que no ha podido llegar con su mensaje, y una administración que le ha costado, obviamente, proyectar un mensaje alentador para la gente. Claro, del otro lado tenemos lo que tenemos, ¿no? Y después tenemos un tercer candidato que está sacándole votos por ahí a Trump y por ahí todavía no podemos distinguir muy bien a quién le saca votos. O sea, esto es una situación complicada, como todas las elecciones son complicadas. Pero yo no creo que el tema aquí es que Biden, con su campaña y con la posición en la que está Biden, le va a costar, aunque tenga 5 años menos, porque ya viene la gestión, no ha sido calificada por el público. Bueno, ahora, cuando uno mira objetivamente las cosas que ha hecho Biden, yo creo que se han hecho cosas para revertir el impacto de la inflación en la gente, y para que la gente, y cuando hablo de la gente trabajadora, que es la parte más grande del electorado en Estados Unidos, para que la gente esté mejor. Y uno después tiene que sopesar cuáles son las propuestas del otro lado. Cuando hablamos de rebajas impositivas que generalmente favorecen a la gente que paga más, que paga impuestos, que generalmente son la gente que más gana, bueno, hay que preguntarse realmente, ¿esa gente necesita realmente una baja impositiva o no está ganando millones de dólares? Pero bueno, eso es un debate eterno entre los demócratas y los republicanos, ¿no? Ya. El rol que han jugado los medios en todo esto, ¿qué opinión te merece, Hernán? Porque, por ejemplo, la insistencia de The New York Times
es algo notorio, y no solo diarios tan influyentes aquí en Estados Unidos, sino medios en Europa y en otros países. Yo creo que algunos lo han hecho con cierta responsabilidad y con otros, bueno, ya sabemos, ¿no? O sea, han hecho de un show realmente triste, uno más triste todavía. Ujú. El editorial del New York Times, que obviamente es un diario de centro izquierda, lo hizo porque obviamente es innegable, y te voy a decir un aspecto personal, ¿no? Yo cuando estaba viendo el debate al minuto 14, cuando Biden se congela básicamente y creo que se pierde en sus propios pensamientos, yo dije, este hombre, acá se acabó el debate y se acabó su carrera presidencial, y yo lo puse en Facebook. Mucha gente sabe que yo soy una persona de centro progresista, soy una persona de centro izquierda. No están sorprendidos que yo veo mejor las propuestas de Biden que Trump. Pero hay cosas que uno no puede callarse, porque es obvio, porque aparte es una cuestión de credibilidad. Si Claro. tú ves una performance mala de Biden, hay que decirlo, y hay que decírselo al presidente. Y yo creo que hizo bien New York Times. Hay otros que, bueno, hablan de Biden en ciertas maneras que obviamente uno ve para qué tendencia política tienen, y lo hacen también un poco para ayudar indirectamente a Trump. Ya. Pero bueno, no hay sorpresa en eso. Ujú. Bueno. Hernán, te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Te agradezco mucho el Por madruganazo. supuesto. Gracias. Siempre un gusto estar contigo y hasta la próxima. Gracias. Hernán Molina nos habló desde la ciudad de Los Ángeles. Son las 9:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. ¿Es posible una transición en Venezuela? Una transición del gobierno autoritario, dictatorial, de 25 años ya de revolución bolivariana, a un gobierno democrático, estable, sólido. ¿Qué condiciones tendrían que darse para una transición como esta? Vamos a abordar este tema con el politólogo John Magdaleno en Caracas. John, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, César, a tu orden. Un placer como siempre. ¿Es factible una transición en la Venezuela de hoy, John? En mi opinión, sí, aunque obviamente se requieren algunas condiciones de partida. En la Venezuela de hoy, el hito crítico que podría abrir la compuerta de esa posibilidad es obviamente la elección presidencial, de forma tal que me adelanto rápidamente a sugerir la primera condición para que tal cosa sea factible, es decir, para que se inicie una transición a la democracia. Pues la primera condición es un resultado abultado a favor de Edmundo González Urrutia, que es el candidato finalmente decidido después de muchas peripecias, trabas y hasta el ejercicio de poder de veto Sí. por parte de quienes toman las decisiones fundamentales. Bueno, esa es la primera condición, un resultado abultado a su favor. Esto puede ser una brecha, digamos, significativa en términos de la votación en la presidencial. Pero obviamente, César, no es la única precondición o condición, Ujú. y una muy importante es la aceptación de los resultados por parte de factores de poder del régimen autoritario. Y esto obviamente plantea unas dinámicas. Ujú. ¿Quiénes son esos factores de poder? Bueno, obviamente los principales decisores, Maduro, por ejemplo, los que encabezan el resto de los poderes públicos, en particular el Tribunal Supremo de Justicia, y obviamente factores de la Fuerza Armada Nacional. Ujú. Para empezar por estos tres, porque desde luego habrá otros actores relevantes de la coalición dominante en Venezuela que dirán su parte y ofrecerán su opinión en una situación límite como la que se prevé que puede llegar a ocurrir el día de la presidencia y el día subsiguiente. Dicho de otro modo, César, el dilema que ellos encararán a partir de la elección presidencial es si esencialmente respetan o no los resultados electorales. Y lo digo con mucha nitidez porque
en las últimas encuestas por muestreo de cobertura nacional que he podido ver, la brecha a favor de González Urrutia oscila entre 21 y 27 puntos porcentuales de diferencia. Demasiado. Es decir, no hay manera, Sí. no hay manera. Es la primera vez en 25 años que la oposición asiste a una presidencial con semejante brecha, César. La Ah, primera vez en 25 años. bien, eso nos dice que tu primera condición podría darse, la victoria abultada. ¿Qué otra condición tendría que darse, aparte de que reconociesen esa victoria abultada? En caso de que no se reconozca el resultado por parte de algunas facciones de la coalición dominante, Ujú. entonces la condición subsiguiente es una fractura interna. Es decir, supongamos que una subcoalición oficialista decide no reconocer los resultados, pero otra sí. Es decir, pero otra en efecto no está dispuesta a asumir los costos que supone el intento de fraude. Bueno, Ujú. entonces, en ausencia de la primera, es decir, perdón, en ausencia de la segunda, que sería el reconocimiento explícito de una victoria electoral de González Urrutia, la fractura sería la otra condición. Hay una cuarta condición que suele estar presente en transiciones a la democracia. Usualmente, César, cuando los países se aproximan a este tipo de fenómenos, por lo regular, en virtud de la propia naturaleza de los regímenes autocráticos, no se conoce quiénes en verdad, puertas adentro, están dispuestos a iniciar Sí, un proceso de transformaciones, ya. de reformas, Ujú. particularmente de reformas político-institucionales. Bueno, estas crisis suelen permitir la emergencia de esos actores. Para ponerlo con un ejemplo muy venezolano, nadie sabía antes de la muerte del general Juan Vicente Gómez que Eleazar López Contreras iba a ser el sucesor, aunque se sospechaba, pero nadie imaginaba que iba a ser un reformista importante. Es decir, López Contreras fue el que inició el primer episodio de democratización venezolana que a la postre terminó siendo fallido. Él, en el fondo fue un liberalizador político. Bueno, la cuarta Sí, condición, César, para decirlo de forma didáctica, es que hacen falta del lado de la coalición dominante unos liberalizadores ya. políticos. Es decir, Ahora, quienes estén dispuestos a iniciar una reforma. sí, y iba a agregar a tu ejemplo de López Contreras, que Wolfgang Larrazábal estaba al frente, era del casino militar, del círculo militar, ¿no? Era Claro. el que servía los tragos, pues. No, no. Ahora, Y fue electo básicamente por su jerarquía militar, más nada, por la sí, antigüedad y por la jerarquía militar, más nada. ahora debe haber una situación límite que obligue o bien al reconocimiento o bien a la fractura. ¿Cuáles pueden ser esas situaciones límites? Aparte del resultado abultado electoral. Bueno, supongamos que se tiene el resultado abultado por encima de 10 puntos porcentuales, una brecha superior a los 10 puntos porcentuales a favor de González Urrutia. Si al mismo tiempo, César, hay una manifestación colectiva de parte de los venezolanos, quiero decir masivamente, verdaderamente masiva, digamos, como una forma de intentar impedir o de elevar el costo a irregularidades severas o a un fraude, ahí hay otra condición que puede complicar las cosas para los factores de poder que se pasearían por esa tesis, por la tesis de las irregularidades electorales severas o el fraude. Es decir, si los costos de las irregularidades y los eventuales fraudes son bajos, obviamente se cometen y no pasa nada o casi nada. Pero cuando los costos de hacerlo son tremendamente elevados, caray, ahí hay otra condición, César, que puede contribuir a que en efecto a la posta se termine reconociendo el resultado en medio de muchas tensiones, sin duda. Es decir, la noche del 28 y días subsiguientes, lo subrayo, Ujú. la noche del 28 y días subsiguientes van a ser tremendamente tensos en Venezuela. Evidente. Ahora, eh, uno escucha las palabras, la vehemencia con el bastón de mando en la mano de Nicolás Maduro el día 5 de julio. Y uno dice, bueno, este señor nunca va a entregarle el poder a alguien que no sea él mismo. Y si uno escucha las declaraciones recientes de Padrino López, por ejemplo, coincidiría igual con Hernández al frente del CEOFAN. Pero
corrígeme si me equivoco, pareciera que esas palabras ya no dicen mucho puertas adentro, ¿o sí? César, a mí lo que me comunican es francamente desesperación. Ajá. Si el primer mandatario es el vocero de ese mensaje, cuando los voceros en verdad deberían ser otros, si se quiere comunicar en efecto que hay respaldo, es decir, que puertas adentro se goza del consentimiento de otros actores, él era el menos indicado para decirlo. Porque efectivamente, César, los autócratas no se sostienen solos, se sostienen gracias al consentimiento que le otorgan factores de poder, sobre todo cuando pierden el respaldo popular, como es el caso. Ujú. Si el primer mandatario es el que se ve obligado a decirlo, es que quizás sospeche que está perdiendo respaldo puertas adentro, de forma tal que yo lo leo como una medida desesperada, del mismo modo que las declaraciones del ministro de la Defensa. Es decir, francamente, la cadena consecutiva de errores que viene cometiendo el oficialismo del año pasado daría para escribir libros, libros. Sí. Bien, nos prepararemos para esos días de tensión a partir del 28. John, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en la mañana de hoy. A tu orden, César. El politólogo John Magdaleno desde la ciudad de Caracas. Vamos ahora a la ciudad de Londres, donde está otro politólogo, profesor en la Universidad de Londres. Estoy refiriéndome a Francisco Carballo. Francisco, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes por allá, evidentemente. Muy buenos días. Un placer, César Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. Francisco, tal como habíamos conversado la última vez, Keir Starmer pues está ya al frente de 10 Downing Street. ¿Qué puede esperar el pueblo británico del nuevo primer ministro? Yo creo que lo que puede esperar, el cambio más grande que habrá con respecto a la gente que estaba antes, es más seriedad en el gobierno, más estabilidad en el gobierno. De alguna manera, el Partido Conservador se dedicó a hacer una especie de telenovela en los últimos años, sobre todo en que estuvo en el poder. Y con Keir Starmer no vamos a tener melodrama, vamos a tener un gobierno que le puede ir bien o quizás no tan bien, pero va a ser un gobierno serio. Lo que él promete al principio de su mandato es mejorar el sistema de salud, mejorar, emplear más profesores para las escuelas, lidiar con el asunto de la migración. Pero sobre todo lo que está en el centro del gobierno de Starmer y que va a ser muy complicado es el asunto del crecimiento. Todos los problemas que tenemos en este país se reducen a un asunto: no hay dinero suficiente. Las pensiones, las universidades, el sistema de salud, el ejército, para todo ello se necesita dinero y el país tiene que crecer más de lo que está creciendo. Ahora, ese es un problema que Starmer va a enfrentar y que están enfrentando prácticamente todos los países europeos, sino que buena parte del mundo. No es fácil hoy crecer económicamente. Y ya que Starmer es un hombre de centro izquierda, laborista, ¿cuál sería su receta para lograr ese crecimiento, Francisco? Yo creo que él es un hombre de centro con ciertos tonos de izquierda. Y en ese sentido va a hacer dos cosas. Por un lado, va a tratar de construir un ambiente que sea bueno para el sector privado, que los empresarios sientan que invertir en el Reino Unido les da certidumbre, tiene futuro, en fin. Y lo otro que va a hacer es tratar de usar el Estado como una palanca que ayude a detonar el crecimiento. Lo primero que anunció es un programa muy ambicioso de infraestructuras, carreteras, escuelas, en fin, cosas que de alguna manera van a ayudar a poner la economía de nuevo a girar. Y no quiero salir de esta conversación, terminar la conversación contigo, Francisco, sin hablar de Francia y el giro prácticamente de 180 grados que se dio entre la primera vuelta y la segunda vuelta electoral. La señora Le Pen, su partido gana en la primera y que
termina de tercero en el día de ayer. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué ocurrió en Francia? Yo creo que los franceses que estaban coqueteando con la extrema derecha se dieron cuenta que estaban jugando con fuego y votaron. No estoy seguro que hayan votado muy convencidos ni a la izquierda ni al centro de Macron, pero se dieron cuenta que lo que el gobierno, el partido de Le Pen estaba ofreciendo era muy peligroso para Francia, muy peligroso para Europa y muy peligroso para el mundo atlántico, lo que los politólogos llaman Occidente. Ujú. Y me da la impresión que ahí viene el freno. Ahora, los problemas empiezan ya, es decir, no va a ser fácil formar gobierno en Francia y no va a ser fácil encontrar a alguien que sea un candidato de consenso entre Macron y la izquierda, y peor aún, resolver los problemas que tiene Francia va a ser muy complicado. Entonces, mientras no se resuelvan esos problemas, la extrema derecha de Le Pen está ahí al acecho. Sigue siendo un peligro que está muy presente. ¿Quién podría ser el primer ministro? ¿Se barajan algunos nombres a estas alturas o no? Se barajan, no se barajan mucho dentro no, no nos han dejado saber los nombres. Yo creo que Jean-Luc Mélenchon, que es el Sí. secretario general de la Francia Insumisa, que es el partido más a la izquierda de esa coalición, no va a poder llegar, no, no debe llegar porque es una figura muy polarizante. Ujú. Me parece que podría venir alguien del Partido Socialista, Socialdemócrata, que sería bastante afín a Macron, o quizás alguien de los Verdes, pero todavía es muy pronto para saber. Francisco, te agradezco mucho estos minutos en el programa de hoy. Un placer como siempre. Muchos saludos. Francisco Carballo es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Londres, desde donde nos habló. El reloj indica las 10:01 de la mañana. Recuerden que a las 10:20 estaremos conversando con María Trina Burgos, la abogada de inmigración, y recuerde usted que puede hacerle las preguntas que quiera. Puede formularlas, anote, por el 305-344-1071. Ella va a estar aquí en el estudio. Eso va a ser a las 10:20. Antes tenemos nuestro foro. Y el foro en el día de hoy, ¿te han chantajeado emocionalmente? ¿Qué es eso de chantaje emocional? Ya venimos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. ¿Qué es y cómo detectar el chantaje emocional? ¿Alguna vez has sentido que alguien te manipula emocionalmente? Frases como, si me dejas, moriré. O nadie te va a querer como yo. O sin ti nunca seré feliz. Pueden sonar familiares, incluso pueden sonar muy bonitas y muy románticas, pero en realidad esconden una forma de abuso. El chantaje emocional. ¿Qué entendemos por chantaje emocional? ¿Cuán frecuente es? ¿Cómo se da? Ese es nuestro tema para el foro de hoy. Contamos en la ciudad de Bogotá con Rosalín Herrera Martínez. Ella es psicóloga y psicoterapeuta. Rosalín, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, César Miguel y Fabiana. Encantada de acompañarlos nuevamente. Y Fabiana Ortega Domínguez, también psicóloga clínica, está en Ciudad de México. Fabiana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación y Rosalín, un placer. ¿Qué es el chantaje emocional, Rosalín? Como muy bien lo decías, es una forma de abuso emocional y psicológico en donde se da en el contexto de distintas relaciones interpersonales y pues generalmente su efecto es generar presión emocional en el otro a través de la coerción y genera miedo, genera culpa, genera inseguridad. Y la idea al final es como que se hace para, uno de los objetivos, por ejemplo, en pareja, es para no perder al otro, ¿no? En teoría.
Entonces, como bien decías, en el marco de relaciones donde el amor está visto, este amor romántico, como debemos estar juntos para siempre, entonces yo utilizo una cantidad de artimañas para que el otro no se vaya, no se separe de mí. A ver, según lo que está diciendo Rosalind, hay riesgo de que entonces, por ejemplo, esa pareja se disuelva. Ese es Claro. para que se dé el chantaje emocional, tiene que existir ese riesgo, le pregunto a Fabiana Ortega Domínguez. Sí, porque de hecho lo que distingue al chantaje emocional es que una pareja sana puede poner límites y buscar una solución en conjunto. O sea, por ejemplo, es muy común que a la consulta te llegue la gente y diga, bueno, yo estoy aquí porque mi pareja me puso como condición sine qua non venir a atenderme. Bueno, eso no es un chantaje emocional porque es un límite claro para buscar una solución en conjunto. Pero el chantaje emocional tiene la característica de que es siempre una demanda exacerbada, bizarra, o sea, y eso corrompe el vínculo porque el chantajista no toma en cuenta los sentimientos de la otra persona. Entonces sí, cuando hay un chantaje emocional, hay un riesgo inminente de que la relación se quiebre, porque hay una desconsideración con el otro. ¿Qué caracteriza al chantajista emocional, Rosalind? No hay como un patrón único, pero sí algunas de las cosas que hemos visto comunes es que es una persona que puede ser muy dependiente emocionalmente, o sea, no soporta que el otro pueda alejarse o distanciarse un poco, pues lo saludable que es entre dos personas, ¿no? Que se puedan, que pueda fomentar su desarrollo individual. Y eso lo percibe como una amenaza. Entonces hay dependencia emocional, inseguridad, hay una forma de vincularse que puede ser un poco como extraña, ¿no? O sea, yo tengo que hacer cosas para que el otro, para conseguir un fin, ¿sí? No, yo creo que es importante recordar que el amor también es una forma de poder, en el sentido de que yo puedo influir sobre la vida de la otra persona, de manera positiva o de manera negativa. Entonces, ¿cómo ha sido, por ejemplo, en la historia de esta persona? Ese ejercicio del poder. O sea, yo tengo que, por ejemplo, llorar para que el otro no se vaya, o yo tengo que culpabilizarlo para que esté cerca de mí. O sea, una de estas cosas son las que empezamos a ver en las personas que hacen esto frente a otras. El amor como factor de poder. ¿Qué características tiene que tener la persona para poder ser chantajeada emocionalmente, Fabiana? Todos estamos susceptibles de eso. Sería mucho más fácil poderte decir, una persona así ya sabe, está en riesgo y los demás nos la libramos. Ajá. Pero no. Toda persona puede eventualmente ser susceptible a esto. Claro, sin embargo, hay personas que están más proclives y tiene que ver también con un tema de autoestima, si estas son prácticas comunes en su propio núcleo familiar. Por ejemplo, hay una manera muy clara de verlo. En la versión de Disney del Jorobado de Notre Dame, hay una escena donde, bueno, Quasimodo quiere ir al festival y Frollo, de una manera bastante irracional, se lo niega. Y entonces le dice, porque factor clave es usar el sentimiento del chantajeado, ¿no? Entonces le dice, yo que te rescaté cuando nadie te quería, yo que te hubiese podido ahogar en el agua y me haces esto a mí. Entonces, claro, Quasimodo se engancha con eso, precisamente porque él le da en el punto débil, ¿no? Le dice, tú que eres deformado, que nadie te quiso, ¿no? Entonces, ¡boom!, el chantajeado, precisamente porque se establece esa relación donde el chantajista sabe su punto débil, se engancha rápido. Ahora, una pareja que cae en este tipo de vicio, de relación un tanto enfermiza, le ocurrió durante... La pregunta a donde quiero ir es la siguiente. Si una pareja, si los dos se integran como pareja porque se quieren, se gustan, se necesitan, ellos lo hacen en un principio sanamente, de buena fe. Luego se puede perturbar esa pareja, o por el contrario, siempre hubo ese elemento, así fuese potencial, del chantaje emocional desde un primer momento. Rosalind, ¿tú qué opinas? Mira, está buena esa pregunta, porque
Va a depender de cada relación. Una de las cosas particulares en el abuso psicológico es que es muy difícil de diferenciar, por ejemplo, y de detectarlo, porque va en grados, va en escalada. Entonces, puede que al principio no era nada notorio y que lo que prevalecía era pues el cariño, el afecto, el proteger al otro, y habían algunas, ¿no?, interrupciones de eso, las discusiones normales entre parejas, y que de repente entonces puede incrementar esta inseguridad de a dónde vas y dame la contraseña, y entonces además activo el GPS, tengo que controlar cada movimiento del otro. Obviamente ahí se va perturbando el vínculo, sin duda. Y en algún momento Rosalind dijo en el chantaje emocional en una relación de pareja. Hemos hablado solo de las relaciones de pareja, pero se puede dar el chantaje emocional en otro contexto, en otro tipo de relación. Fabiana. Sí, claro, en todas las relaciones. Se ve, de hecho, muchísimo de padres a hijos, ¿no? Donde se utiliza esa maternidad sacrificada, como tú me tienes que devolver lo que yo te di, siempre y cuando la demanda sea, de nuevo, exacerbada e irracional. O sea, no tiene nada de malo que una persona le pida límites al otro, que le exija cosas. Pero cuando en la relación, sea de padres a hijos, de hijos a padres, en pareja, se crea un vínculo de jerarquía sin equidad, donde uno no respeta los sentimientos del otro y le sobreexige cosas que van en contra de sus derechos, ahí se habla de chantaje emocional. Todos podemos caer un poco en eso, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una psicóloga que se llama Susan Ford, que es como la psicóloga que ahorita está más en boga en cuanto a este tema, y ella en su libro explica que esto es un patrón, y es un patrón que tiene fases. Entonces, aquí es cuando es patológico, ¿no? Hay quien dice, por ejemplo, que los padres que le dicen al niñito, ay, bueno, si sales bien en la boleta, te podemos llevar al cine. Eso es chantaje emocional. En mi opinión personal, yo no lo veo así, porque ahí tú no estás yendo en detrimento a la autoestima de la otra persona, ni coartándole sus derechos, ni tampoco le estás sobreexigiendo algo irracional. Simplemente es una manera de crianza en base a recompensas. Entonces, lo clave aquí es que cuando la persona dice, oye, yo me siento respetado, oye, yo siento que esta demanda de esta persona es racional, yo estoy respondiendo a base al miedo, a la culpa, a la obligación. O sea, yo me siento tranquilo con estas decisiones. Ahí está la clave. Ahora, hay un detalle, porque una pareja que tenga un problema X se puede separar, con lo doloroso que sea, pero las parejas no son necesariamente eternas. Pero una relación de madre e hijo, caramba, separar a la madre y al hijo que se peleen irreconciliablemente, ahí ya hay otra dimensión. ¿Cómo lo ves, Rosalind? Sí, sin duda es complicado. Por eso te decía que es difícil detectarlo si además hemos crecido bajo esa influencia o esa dinámica en la relación. O sea, si yo tengo una mamá o un papá que me dice, ay, pero es que si no te portas así, te me voy a poner muy triste, o yo me estoy decepcionado de ti, es decir, el amor es constantemente condicionado a obtener logros o a portarte así, etcétera, etcétera, definitivamente vamos a ver los efectos en el niño y vamos a empezar a ver, o la niña, y vamos a empezar a ver la sintomatología. Entonces, lo que suele suceder es que los adultos, una maestra, por ejemplo, o otro tipo de adultos que están cercanos al niño, pudieran empezar a detectarlo y, pues, ojalá conversar con nuestros padres, ojalá, pero no es lo más común. ¿Y cómo se resuelve esto del chantaje emocional? Porque, por lo visto, la solución es la separación, ¿verdad?, entre el chantajista y el chantajeado. Pero, ¿cómo se cura esto, si es posible, Fabiana? Es que justo, cuando hay presencia de chantaje emocional, no necesariamente es una situación irreversible o que determine la separación, sobre todo con lo que tú decías, ¿no? Qué difícil es romper un vínculo con la madre o con los hijos. Eso se puede trabajar en terapia, afortunadamente, el cambio existe. De hecho, radica mucho en que el chantajeado identifique que está siendo manipulado emocionalmente y lo identifique como una manera de control, se empodere y sepa decir que no y poner límites sanos. Oye, me parece que esto que me estás pidiendo es irracional, no tiene nada en particular que yo me vaya a tomar unas cervezas con mis amigos,
no tienes por qué hacer este berrinche, etcétera, etcétera. Y el chantajista también lo puede trabajar en terapia. Por supuesto, si el chantajista tiene un perfil un poco más patológico, como de repente un trastorno narcisista, un trastorno psicopático, esto ya es más complejo por la naturaleza del perfil, pero eso no quiere decir que no sea algo trabajable. Afortunadamente la terapia está para eso. Ya. El tiempo se nos empieza a agotar, así que te voy a dejar, Rosalín, para que nos des la idea ya conclusiva, ¿verdad? Para llegar a una conclusión. Y muy importante que se propicie un diálogo con el otro. O sea, si esto empezó a identificarse en algo como un programa como este, donde yo empiezo a identificar y a detectar esto me está pasando, ya sea porque tú chantajeas o porque has sido chantajeado, es el momento de propiciar ese diálogo en principio, buscar otras opciones. Si tú has sido la persona chantajeada, trabaja en tus límites, en la asertividad, en la forma como te comunicas, di no cuando tiene que ser no, y no aceptar peticiones que sean, pues como decía muy bien Fabiana, irracionales, fuera de lugar, y sobre todo tener en cuenta que en el amor el ejercicio del poder puede ser utilizado a favor del que el otro crezca, de que el otro genere bienestar, y eso es un poco crecer en libertad. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Rosalín, por haber estado con nosotros. A ti, gracias. Y muchísimas gracias, Fabiana, de verdad, por habernos acompañado. No, gracias por la oportunidad siempre. Fabiana Ortega Domínguez está en Ciudad de México, ella es psicóloga clínica, y Rosalín Herrera Martínez está en Bogotá, psicóloga y psicoterapeuta. Gracias a ambas. Y ya está aquí en el estudio nada menos que María Trina. El teléfono está a la disposición de ustedes. 305-344-1071. Repito, 305-344-1071. Y vamos a estrenar entonces nuestro lunes de inmigración con María Trina Burgos. Ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y ya está aquí nada menos que mi querida María Trina Burgos. María Trina, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer para mí. María Trina va a estrenar, hoy estamos estrenando nuestro lunes de inmigración. Claro que sí. ¿Verdad? Bien. Gracias. María Trina, ya tenemos aquí una primera llamada. Usted puede hacerle las preguntas que quiera a María Trina por el 305-344-1071. Y tengo desde la ciudad de Atlanta a Karen Acosta. Karen, buenos días. Hola, Karen. Hola, buenos días. Karen, ¿qué le quieres preguntar a María Trina? Bueno, son varias preguntas, pero la primera, yo creo que mi primera incógnita sería, tengo mi estatus ahorita es TPS, soy venezolana, y tengo un permiso de viaje pendiente por más de 7 meses con inmigración, y me han recomendado que vuelva a enviar otro. Ahorita con el argumento de que necesito renovar mi pasaporte fuera del país, quería saber si yo debería hacer eso. Y la otra pregunta es si ella sabe cómo los venezolanos con pasaporte expirado por más de 5 años, que es la extensión, pueden regresar a los Estados Unidos aun cuando tengan un permiso de viaje aprobado. Ok, claro que sí, Karen. Fíjate, con el permiso de viaje, 7 meses realmente es nada. En estos momentos está demorando más de 1 año el permiso de viaje con TPS. Entonces, no te aconsejo que apliques nuevamente porque vas a volver a pagar, que es bien costoso, y además vas a tumbar el otro, o sea, el anterior, que ya está corriendo el tiempo. ¿Ok? Entonces, por allí no hagas nada. Ahora, ¿cuál es el problema? Con que dices que es para sacar el problema de expedite, de hacerlo
rápido, de pedir que te lo hagan rápido, es por razones humanitarias. Realmente no es porque voy a sacar el pasaporte, no tengo identificación, tengo que salir. Inmigración no te lo va a apurar por esa razón, ¿okay? Son razones humanitarias, razones de familiares graves, incluso de fallecimiento, es cuando te hacen el expedite para eso. En cuanto a los pasaportes expirados, no importa, o sea, cuando tienes un permiso de viaje para entrar a Estados Unidos, puedes entrar con el parol. No importa que el pasaporte esté vencido todo ese tiempo. ¿Ok, Karen? Bien, gracias, Karen. Tengo ahora aquí en Miami a Cristina. Cristina, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué le vas a preguntar a María Trina? Bueno, yo quisiera preguntarles sobre la renovación del permiso de trabajo y el permiso de viaje. Yo renové ambos en febrero de este año y todavía sigo esperando por la renovación de los dos. Ya el año pasado tuve un permiso de viaje aprobado y pensé que esta segunda vez iba a ser más rápido el trámite, pero bueno, tengo esperando desde febrero y no sé si debería esperar que tardara otra vez más de un año o si por ser el segundo permiso de viaje al que aplico, la aprobación es más rápida. Bueno, Cristina, lamentándolo mucho, no es más rápida por ese motivo. Yo sé que es muy fácil decirles, tengan paciencia, y es lo que les digo en la parte migratoria, sobre todo con los permisos de viaje. Tienen que esperar la aprobación. Como le dije anteriormente a Karen, la cuestión de emergencia es muy difícil demostrarla, ¿no? Entonces, mientras, por ejemplo, el permiso de viaje está pendiente, creo que, y el de trabajo, perdón, tienes que tener un recibo de inmigración donde te extienden el permiso de trabajo automáticamente para que no tengas problemas con tu empleador. En la parte del permiso de viaje, sí te digo, tienes que tener paciencia y de verdad que hay gente que se los han aprobado súper rápido, no sé por qué, pero la norma en estos momentos es más de un año para aprobar el permiso de viaje. Les recuerdo que estamos en nuestro lunes de inmigración con la abogada María Trina Burgos. María Trina es licenciada en Virginia y puede ejercer en todo Estados Unidos. Abogada de inmigración. Y usted puede formular su pregunta, las que quiera, por el 305-344-1071. Repito, 305-344-1071. Y ahora en Orlando está Diane Quintero. Buenos días, Diane. Hola, buenos días, César. Mira, ¿qué le vas a preguntar a María Trina? Sí, bueno, mi pregunta es parecida a las anteriores. Mi casa, mi estatus, yo soy residente ya tengo aprobado la Green Card, ya me llegó. Mi pasaporte está vencido desde el 2021, o sea, está dentro de los 5 años también. Y yo estoy escuchando del permiso de viaje, no sé si eso es lo mismo que hablan del Travel Document, que es la I-131, pero por razones también de una emergencia familiar necesito viajar fuera del país y quería saber si el Travel Document, ese permiso de viaje, es algo viable, pero ya he escuchado por las otras respuestas que se tarda bastante en aprobarlo. ¿Tendría que tener algún tipo de razón humanitaria para demostrar a ver si se puede apresurar ese proceso? Sí, Diana, bueno, tú estás muchísimo mejor, obviamente, que las otras personas. Ya tú eres residente de los Estados Unidos, tienes tu Green Card. Entonces, si tú puedes viajar fuera o atender esa emergencia, tú puedes tratar de obtener tu pasaporte nuevo al sitio donde vayas, donde están realmente haciéndolo rápido. O sea, realmente y han comentado pues que no tienes que tener un gestor y que le tienes que pagar miles de dólares. Está funcionando supuestamente normal. Pero no sé si te puedes quedar todo ese tiempo fuera de Estados Unidos. La parte del Travel Document está, los residentes pueden tener un Reentry Permit. El Travel Document es para los asilados. Entonces el Reentry Permit demora también muchísimo. No creo que por sacar un documento te lo vayan a dar expedito, pero tú tienes la gran ventaja que tú puedes salir del país. Averigua si esa parte no la domino muy bien, el país donde están dando los pasaportes. Bueno, yo me lo saqué en Milán, por ejemplo, súper rápido, pero bueno, porque los venezolanos no necesitan visa para Italia, por ejemplo. Pero tú tienes la ventaja que eres residente, puedes darte el lujo de escoger un sitio donde puedas ir y obtener tu pasaporte nuevo, ¿ok? Muchísimas gracias, Diane. Y seguimos en Orlando, María Trina. Bueno. Allí está Fernando Mijares. Fernando, buenos días. Buenos días, César Miguel. Buenos días, doctora. Un placer con la atención, emoción. Y César Miguel, como buen venezolano, bueno, una historia patria para Venezuela, un acervo cultural. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. A ver. Sí, lo conocí en Venevisión. Mi pregunta es la siguiente. Mi sobrino le aprobaron el parol humanitario, lo solicitó mi hija y mi esposa.
hace como 1 año y medio y le llegó hasta ahora, gracias a Dios. Claro, a él le llegó un correo donde le participaban que le aprobaron el paro, a mí que fue la que lo solicita, le llegó también. Ahora, él fue a hacer un trámite y le solicitaron el correo electrónico que utilizó en UCIS, pero él se le olvidó la clave. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se hacemos para cambiar el correo en UCI? ¿Cómo es el trámite? ¿O tiene que hacer la persona que lo solicitó? ¿Lo tiene que hacer él? ¿Cómo es ese trámite, doctora? Buenos días. Ok, muy buenos días, Fernando. Muchas gracias. Bueno, fíjate que ahí sí está complicada la cosa, porque el paro humanitario, que la gente piensa que es algo muy fácil, es un poquito complicado. Y efectivamente, esa parte, mucha gente se ha equivocado en los emails, se ha equivocado en las fechas de nacimiento de la persona. Entonces, se enreda todo, ¿ok? Entonces allí no te puedo ayudar porque tiene que tratar de recordarse la clave, tiene que tratar porque si no le pueden bloquear la cuenta, ¿ok? Es complicado para que él pueda, porque imagínate, va por la mitad del camino ya tiene aprobado su parol humanitario o la petición del peticionario, entonces realmente lo que le queda es hacer el CBP-1, hacer la cuestión en el teléfono y ya le dan su permiso de viaje por 90 días. Entonces es muy triste que no vaya a poder hacerlo porque se le olvidó la clave. Ese es un problema muy serio, sí, Fernando. Dios mío. Gracias, Fernando. Mira, tenemos también desde Canadá, te están pidiendo orientación. Liber Benedetto está en Calgary. Liber, buenos días, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo estás? Buen día. María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Liber. ¿Cuál es tu pregunta, Liber? Ok, mi pregunta es la siguiente. Yo quisiera saber si mi hermano, estando en Estados Unidos, me puede pedir por parol. Yo estaba en Estados Unidos hace 5 años y tenía TPS, tenía social y tenía social. Quería saber si mi hermano me puede pedir desde Estados Unidos por parol para ir a Estados Unidos nuevamente. Ok, Liber, bueno, muy buena tu pregunta. Tienes tu social, es tu social, será siempre tu social de toda la vida. El problema está en que el parol humanitario para los venezolanos se supone que debes estar en Venezuela o salir de Venezuela, ¿no? Realmente no he manejado casos desde Canadá, pero se puede intentar, sobre todo que es un proceso gratis, ¿ok? De pedir siempre podemos pedir. Que te haga la petición y no sé si tú tienes la posibilidad no sé si puedes salir de Canadá, pero, o sea, no sé cuál es tu estatus en Canadá. Si no puedes salir, entonces sí tienes que hacerlo por allá. Pero han dicho, tú sabes que la gente conversa mucho y siempre habla, que sí se puede y tal. Yo opino que no, pero como te digo, puedes intentarlo, ¿ok? Y tenemos una última, Valentina. ¿Dónde está Valentina? En Miami. Hola Valentina, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por esta oportunidad. Tengo una pregunta. Sí, para María Trina. Adelante. Sí. Doctora, tengo una pregunta. Yo tengo una solicitud de residencia de madre a hija y la cual está parada en el mismo estatus de hace aproximadamente 1 año y medio. Yo estoy en Estados Unidos. ¿Hay algo que se sepa que se pueda hacer para uno tratar de averiguar si eso ha avanzado, si se puede adelantar de alguna manera? Muchísimas gracias. Ok, bueno, madre a hija, pero no sé quién te está pidiendo. ¿Quién te está pidiendo, Valentina? Mi mamá. Ah, ok, tu mamá te está pidiendo. Ok, ese es el boletín de visas, que siempre lo vamos a mencionar aquí. Bueno, la semana que viene decimos la fecha. No se puede adelantar ese proceso. Eso es el Departamento de Estado que mensualmente publica el boletín con las fechas por donde va. Entonces, el hecho que te haya pedido hace 1 año y medio, lo que tienes que ver es la fecha de prioridad, es la fecha que tienes en el recibo de inmigración. Esa es tu fecha de prioridad y esa es la que tú vas a revisar mensualmente en el boletín. Entonces, lamentándolo mucho, el Departamento de Estado es que dice, eso puede ir para atrás, puede ir para adelante. No hay manera de expedite, ¿ok? Entonces tienes que tener paciencia. Muy bien. María Trina, creo que ha sido un éxito este primer lunes de inmigración, ¿no? No nos hemos dado abasto con tantas llamadas. Claro que sí, eso quería recordarles que las que quedaron pues sin que los pudiéramos atender por el tiempo, pueden escribirme directamente por Instagram, por el Twitter también o por email. Ahí está la información en Instagram y todos saben que yo les contesto las preguntas. Siempre cuando puedo, pues cuando mandan el testamento es muy complicado, pero una pregunta concisa, yo con muchísimo gusto les respondo, pues. 305-468-0044 es el teléfono del escritorio de María Trina Burgos. 305-468-0044.
Gracias por visitarnos, No, gracias por a venir, ustedes. María Un Trina. placer para mí volver a mi casa. Así es, además tiene una sonrisa tan plácida, María Trina. Uno se siente tan a gusto, ¿verdad? Cuando la ve, ay, uno le da mucha confianza. Ay, bueno, qué bueno, me alegra mucho. María Trina Burgos es abogada de inmigración. Y el reloj nos dice las 10:36 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Bueno, Flor seguimos Alicia? pendientes de Houston, César. Estas 7 pulgadas de lluvia han azotado las áreas de Houston y Galveston hasta ahora y se pronostican otras 2 a 4 pulgadas de lluvias para las próximas horas. Las ráfagas de viento han alcanzado la friolera de 94 millas por hora en Freeport, Texas, 82 millas por hora en la bahía de Galveston, Texas, y 69 millas por hora en el aeropuerto William P. Hobby de Houston. Se pronostica que la humedad de Beryl se trasladará al Valle del Ohio el martes y miércoles. Es posible que se produzcan inundaciones en lugares tan al norte como Missouri, Kentucky, Illinois e Indiana. Un hombre de 53 años de edad murió a causa de la caída de un árbol mientras resistía al huracán Beryl con su familia, según el sheriff del condado de Harris, Ed González. El hombre, su esposa e hijos se encontraban en una casa en Atascocita, en el área de Houston, cuando un roble cayó sobre el techo golpeando las vigas, dijo el sheriff. Luego la estructura cayó sobre el hombre, asesinándolo. Su esposa e hijos no resultaron heridos, según la información que ha brindado el sheriff. Bien, gracias, Flor Alicia. Vamos ahora a Sao Paulo, donde está Paolo Manso. Paolo, muy buenos días. Gusto saludarte. César Miguel, es un gusto estar contigo. Paolo, ¿qué pasa ahora con el señor Jair Bolsonaro, acusado de lavado de dinero y asociación criminal? Eso es la pregunta que todo el mundo se hace acá en Brasil, porque justamente él está acusado formalmente por la Policía Federal. Y bueno, él te puedo decir que respondió así: tengo unos 300 casos y no daremos marcha atrás. O sea que tiene procesos hasta que quiera. Lo cierto es que está acusado junto con otros 2 peces gordos de su gobierno, Wassef y Weingarten, y de asociación criminal, lavado de dinero y apropiación de bienes públicos, justamente referente a la joya que recibió de presente de los saudíes y, digamos, las investigaciones comenzaron en el junio de 2022 y algunas de esas joyas fueron inclusive comercializada en Estados Unidos en el mismo año, un kit de joyería, reloj Rolex de oro blanco, un anillo, unos gemelos, un rosario islámico. Pero Bolsonaro... todo fue entregue en el 2019 y ahora vamos a ver, puede ir inclusive a la cárcel, nadie lo sabe, pero sabe, la justicia brasileña es algo realmente... Paolo, ¿y qué dice Bolsonaro a todas estas? Bolsonaro dice que tiene 300 procesos y que 300 casos y que no le importa un pepino y que sigue luchando por adelante. Digamos que tuvo una baja de popularidad eventualmente por ese indiciamiento, porque claro, si bien su ex ministro de la Justicia, el juez Sergio Moro, lo defendió diciendo que comparado con el caso de Lula hay una diferencia notable, el hecho es que la Policía Federal está encima y como justamente dicen los medios, puede ser inclusive que sea preso, a pesar de lo que dijo Milei, el presidente de Argentina, que es un perseguido, lo que dice el mismo Bolsonaro, lo que dice Michelle Bolsonaro, la esposa, que dijo que justamente cuando estaba con Milei, que no sabía nada de las joyas enviadas como regalo, todo lo que hay de cierto es que él es acusado de asociación criminal, lavado de dinero y apropiación de bienes públicos. Ahora, ¿qué puede pasar?
riesgo de cárcel. Las joyas son propiedad del Estado brasileño. El problema en sí no es el regalo y lo que se hizo con esas joyas, que llegaron a Brasil, pero después se pusieron en manos de asesores de un exministro y intentaron sacarlas hacia Estados Unidos. Algunas consiguieron venderla otras fueron interceptadas por la Policía Federal. Venderla en ese caso, siendo que es un presente de Estado, sería un caso de peculado, ¿no, César Miguel? Sí, evidente. Entonces, ahora quien decide es el fiscal general. ¿Y para cuándo general esa decisión cuándo vendrá? Eso cuándo vendrá. Esa es la pregunta. Son preguntas que tú haces como si fuera en Suiza. Sí, muy parecido a Venezuela. ¿Cuándo vendrá? Ya. La respuesta fue muy clara, Pablo. Sí, ya entendimos. Bien, te agradezco mucho que nos hayas atendido, Pablo. Es un gusto. Muy bien. Pablo, abrazo, chao. Chao. Paulo Manso, desde Sao Paulo, allá en Brasil. 10:42, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 10:44. Esta noche a las 10, el show de George Harris de estreno. Una nueva emisión de estreno del show de George Harris por TVV Network. A las 10 de la noche, George Harris en TVV Network. Cuando repasábamos las efemérides, resulta que tal día como hoy, en el Mundial en Sevilla, en el Mundial de España en el año 82, es decir, 42 años atrás, se dio la primera eliminatoria por penales entre Alemania y España y ganó precisamente Alemania. Digo porque ahora tenemos todo el tema, la psicosis esta de los penales después del pasado viernes. Vamos a Caracas, allí está Carlos Quintero. Carlos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. César, qué placer, qué gusto poder acompañarte, un honor y bueno, haces ese recuerdo de los penales y sin duda a nosotros no nos ha ido nada bien con los penales, no solamente el viernes, sino el último recuerdo también doloroso fue ese 2011 contra Paraguay en las semifinales. Ahora, a efectos del récord, la Vinotinto se fue invicta de esta Copa América, sí. ¿no? Sí, correcto. No, nuevamente nos vamos invictos de la Copa América, como fue en su momento en esa edición del 2011, porque bueno, la definición fue al punto de penales, en el tiempo regular quedó empatado a 0 y bueno, Venezuela de alguna manera en esta edición vuelve a romper un récord, que en este caso fue quedar primera de grupo con 9 de 9, algo que no había ocurrido en nuestra historia y creo que es un punto positivo a rescatar. Evidentemente queda esa desazón de lo que fue la definición del punto del penal o un último partido en donde capaz pensábamos o teníamos la posibilidad de buscar un poquito más de lo que se vio, pero hay que reconocer que Canadá fue muy buena selección, muy buen equipo y que por momentos tuvo más opciones para ganarlo que nosotros mismos. Ya. Y nos queda bueno, aparte del orgullo de muchas maneras, la hazaña, el golazo de Rondón, ¿no? Sí, un golazo y que además se convirtió Salomón en el goleador histórico de Venezuela en las Copas Américas. Ya es el goleador histórico de nuestra selección nacional en todas las competiciones, pero ahora tenía ese récord por romper, que lo tenía Dolgueta anteriormente con 6 tantos, Salomón llegó a 7 y es el goleador histórico de la selección. También es otro de los puntos positivos. No solamente que pudiera romper ese récord, sino que anda muy bien en su club, anda muy bien con la selección y queremos a ese Salomón también para las eliminatorias porque vienen 6 fechas sumamente complicadas en las eliminatorias a partir de septiembre. ¿Queda ese gol como el mejor de toda la Copa, Carlos? Por ahora sí, para mí es el mejor de la Copa por el lugar, por la definición, por la precisión, además, porque fíjate que la pelota pica justamente en el lugar exacto como para terminar metiéndose en el arco, porque bueno, si picaba antes capaz iba por encima, entonces fue perfecta la definición y además el momento en donde fuerpea a Bombito, que es el central canadiense, sin duda un golazo. Ya. Ahora, ¿qué viene? Porque dice, vienen unas eliminatorias muy importantes. ¿Qué le espera ahora a la Vinotinto? Mira, nos toca una parte de la eliminatoria sumamente complicada. Hay que entender y recordar que tenemos las eliminatorias más complicadas de todo el fútbol.
Para la clasificación al Mundial, la eliminatoria de Conmebol es la más complicada de todo el mundo. Tenemos a Brasil, tenemos a Argentina, entre tantos nombres. Y este año, precisamente, Venezuela tiene que ir a la altura de Bolivia, que ahora se llama El Alto. Son 4.100 metros de altura. Evidentemente son condiciones que condicionan de alguna manera, valga la redundancia. Después tenemos que recibir Argentina, también Brasil, Uruguay, también tenemos la visita a Chile. Son visitas complicadas, o bueno, rivales complicados en el calendario y que evidentemente van a ser 6 partidos en donde lo más que podamos sacar de puntos es importante para sostener sobre todo el cuarto puesto que tenemos actualmente en las eliminatorias. Actualmente estamos en cuarta posición y bueno, evidentemente la idea en este año, que es complicado, es sacar la mayor cantidad de puntos posible más allá de la adversidad que pueda generar estos equipos que te mencioné y que bueno, son duros rivales. Y regresando a la Copa, mañana va Argentina contra Canadá. ¿Cómo se ve ese encuentro? Mira, bueno, yo creo que de más está decir que Argentina es favorita por tener a Messi, por todo lo que representa esta selección, que viene a ser campeón del mundo, que viene a ser campeona de la finalísima, también de la Copa América, llega como el favorito. Quizás no ha tenido un juego rimbombante a lo largo de la Copa, pero es Argentina, tienen a Messi, eso ya lo hace tener un escalón por encima de Canadá. A mí me gustó Canadá contra Argentina en la primera fecha, que fue la jornada inaugural de esta Copa América. Me gustó también como la vi contra Venezuela. Creo que va a ser un partido complicado, que si Canadá termina de creérsela a nivel ofensivo, porque es una selección que genera bastantes ocasiones de gol, pero le falta precisión. Entonces, contra una selección como Argentina, no puedes perdonar situaciones que puedas tener. Entonces, creo que va a ser un partido complicado, pero evidentemente Argentina tiene el favoritismo, ¿no? Al ser la campeona del mundo. ¿Y el juego del miércoles entre Uruguay y Colombia? Es un partidazo, la verdad. En mi quiniela imaginaria, yo colocaba a estos equipos en esa instancia, ¿no? A Uruguay, por lo que viene haciendo las eliminatorias, porque está el Loco Bielsa, porque tiene un proceso joven bastante positivo, jugadores en ligas importantes, en equipos importantes, y que evidentemente lo han llevado al juego con la selección uruguaya, que siempre estamos acostumbrados a verlo competir. Después está Colombia, porque viene un invicto importante, una cantidad de partidos seguidos sin perder, el buen juego que le ha dado Néstor Lorenzo, que es un nuevo entrenador, también está bajo un nuevo proceso, pero se han adaptado rápidamente a lo que quiere el entrenador. Y hasta ahora, para mí, Colombia ha sido la selección que mejor ha jugado la Copa. Y me atrevo a decirte de una vez que el mejor jugador de la Copa actualmente es James Rodríguez, de la selección Colombia. Entonces, creo que va a ser un partidazo. Ahí está complicado predecir un resultado porque los dos llegan en igualdad de condiciones a nivel de juego, a nivel de ofensiva. Va a ser sin duda un partidazo y me atrevería a decir que de esta llave puede salir el campeón de esta Copa América. Bueno, veremos entonces, Carlos. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, gracias a ti, César. Un placer de verdad por acompañarte y bueno, estamos aquí a la orden. Gracias. Carlos Quintero, desde Caracas. Son las 10:52. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, César, Boeing alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense en el caso penal por los accidentes de 2 aviones 737 MAX en el año 2018 y 2019, en los que murieron 346 personas. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Boeing pagará una multa de $243.6 millones, invertirá más de $450 millones en programas de seguridad y cumplimiento. Los fiscales determinaron que el gigante estadounidense de la aviación incumplió un acuerdo previo sobre los accidentes ocurridos en Etiopía e Indonesia. Familias de las víctimas se declararon muy decepcionadas, César Miguel, por el acuerdo entre Boeing y el Departamento de Justicia, según indicó un abogado de la firma Clifford Law que los representa. El abogado dijo: los últimos 5 años se ha presentado mucha más evidencia que demuestra que la cultura de Boeing pone el lucro por encima de la seguridad y eso no ha cambiado. Este acuerdo de culpabilidad no hace sino fomentar ese objetivo corporativo. Dios, eso no se resuelve todavía. Todavía no. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:53. Y con los melódicos nos vamos por hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general,
Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.